Esto es DW Noticias desde Berlín. Ucrania cumple 50 días bajo ataque del ejército ruso y concentra sus operativos en el este del país. La ciudad de Mariupol es escenario de intensos combates por tomar el control de la zona portuaria, clave para dominar la disputada región del Donbass. Rusia amenaza con intensificar sus ataques también contra la capital ucraniana. Estos son nuestros titulares. Sirenas de alarma han sonado durante todo el día en varias partes del territorio ucraniano, también en Kiev. Rusia acusa a Ucrania de haber bombardeado territorio ruso desde el otro lado de la frontera un día después de que el ejército perdiera su principal buque de guerra en el Mar Negro. Además, los soldados que lucharon por Ucrania en las afueras de Kiev dicen haber triunfado sobre las fuerzas rusas con armamento del siglo pasado. Ahora piden más artillería para defender el este del país. Y más de 5 millones de civiles han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Cientos de miles de ellos han buscado refugio aquí en Alemania. Pero incluso después de recibir techo y comida, los desafíos para las familias son enormes. Hablaremos con quienes están viendo sus vidas marcadas por la guerra. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por acompañarnos. La batalla por el control de la ciudad de Mariupol en el sureste de Ucrania continúa según reportes oficiales. En días recientes, tanto Rusia como Ucrania habían asegurado estar al mando en la ciudad portuaria, crucial para el dominio de la región disputada del Donbass. Hoy el Ministerio de Defensa ucraniano reportó combates en las calles, mientras resaltó que las fuerzas rusas todavía no han podido controlar la totalidad de la urbe. Según el vocero del ministerio, Rusia utilizó por primera vez misiles de larga distancia para atacar el centro de la ciudad. Y añadió que Moscú está concentrando sus esfuerzos en tomar tanto Mariupol como las ciudades aledañas de Rovizhny y Popasna. Rusia, por su parte, acusa a Ucrania de haber atacado pueblos limítrofes en territorio ruso desde el otro lado de la frontera. El ejército de Rusia advirtió que incrementará sus ataques con misiles contra la capital ucraniana de Kiev en represalia si estos bombardeos aún no confirmados continúan. Sirenas de alarma se han escuchado en todo el territorio ucraniano durante la jornada de hoy. Tras 50 días de guerra, Kiev sigue despertándose así. Durante la noche se escucharon fuertes explosiones en la capital, presumiblemente las más intensas desde que las fuerzas rusas se retiraran de la región que rodea la capital. Rusia asegura que intensificará su ofensiva sobre Kiev. Esta noche, misiles Kalibr de largo alcance y de alta precisión alcanzaron una instalación militar en las afueras de Kiev. El número y la intensidad de los ataques con misiles contra objetivos en Kiev aumentarán en respuesta a cualquier ataque de naturaleza terrorista o de sabotaje en territorio ruso del régimen nacionalista de Kiev. Muchos se preguntan si este ataque responde al hundimiento de este buque de guerra, el Moskva. Rusia ha reconocido que el barco se ha hundido, pero no a causa de los misiles ucranianos. En cualquier caso, un gran golpe según el Pentágono. Era un crucero misilístico, solo tienen 3 de esta clase. Y está básicamente diseñado para la defensa aérea. Este barco estaba diseñado para eso, no como los nuestros. A corto plazo va a mermar su capacidad. Estas imágenes de la ciudad portuaria de Mariupol sirven para recordar el poderío militar de Moscú y su brutalidad. Ahora que Rusia ha centrado su atención en el este de Ucrania, Mariupol podría servir para conectar los frentes del sur y del este. A pesar de la fuerte presencia rusa, Ucrania sostiene que la ciudad aún no ha caído. El presidente del país aprovechó su discurso nocturno para alabar a la resistencia ucraniana. Nadie estaba seguro de que fuéramos a sobrevivir. Todo el mundo se compadecía de nosotros. Muchos nos aconsejaron abandonar el país, que nos rindiésemos ante la tiranía. No nos conocían. No sabían lo valientes que somos los ucranianos, lo mucho que valoramos la libertad, nuestra oportunidad de vivir como queremos. La guerra continúa. Y los ucranianos van a tener que seguir mostrando valentía para afrontar la inminente ofensiva rusa en el este.
Ofensiva que no solo se enfrenta con valentía, sino también con armas, por supuesto. Ucrania está lanzando un nuevo llamado a sus aliados occidentales para el envío de más artillería pesada. Con ella intentará defender el este del país de lo que se anticipa será una nueva y agresiva ofensiva militar rusa. Alexandra von Namen de DW se encontró con miembros de la Fuerza de Defensa Territorial de Ucrania, quienes aseguran haber derrotado a las tropas rusas en las cercanías de Kiev, utilizando armamento del siglo pasado. En marcha con miembros de la Brigada 114 de las Fuerzas de Defensa ucranianas. Estamos en Dmitrovka, una de las aldeas que cortaron el paso a los invasores rusos en su ofensiva sobre Kiev. El convoy se acercaba por la calle. Nosotros manteníamos nuestras posiciones en el pueblo vecino y en la carretera. Nos dijeron que nos reposicionáramos, que reforzáramos nuestra línea. Entonces el comandante del escuadrón dio la orden de abrir fuego. Loyer, así es como le llaman, nos muestra las imágenes del ataque con dron. Los rusos estaban desorientados, dice. No esperaban una resistencia tan fuerte. Intentaron abrirse paso, pero Loyer, con sus lanzacohetes de fabricación soviética, se interpuso en su camino. Si tuviéramos armas modernas, habríamos acabado con todos. Pero tuvimos que usar lo que tenemos, armas del siglo pasado. A las fuerzas ucranianas no les falta entusiasmo ni valor para luchar contra corriente, pero dicen que necesitan armas pesadas cuanto antes, ya que se prepara una gran batalla en el este. Afirman que solo mejor equipados y armados pueden responder a la agresión militar de Rusia y evitar que se produzcan más crímenes de guerra. Muchos temen que la destrucción en la región Kiev sea un sombrío presagio de lo que puede llegar a ocurrir en el este. Kuk es originario de la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Tengo un cruce de sentimientos. Es duro, sientes dolor, pena. Pero somos soldados, así que tenemos que sobreponernos. No debemos mostrar dolor o miedo. Nuestros hijos y esposas dependen de nosotros. Y dependen unos de otros. El peor momento es el que precede a la batalla, dice Kuk, pero asegura que, una vez empieza, el miedo desaparece. Miedo que, sin embargo, han sufrido sobre todo los ciudadanos. Luego del repliegue de las tropas rusas de varias zonas del norte de Ucrania, se destapan prácticamente todos los días evidencias de crímenes de guerra. Según el alcalde de la localidad de Makariv, soldados rusos mataron allí a más de 130 civiles. Grandes partes del pueblo quedaron completamente destruidas, como ha podido constatar nuestro corresponsal Jan-Philipp Scholz, quien visitó el lugar y habló con los residentes sobre el horror vivido durante la toma por parte del ejército ruso. Cuesta creer que pueda seguir habiendo vida entre tanta destrucción. Vasil y su esposa Natalia estaban en casa cuando las tropas rusas tomaron Makariv a finales de febrero. Una mañana, los soldados se presentaron en su casa y acusaron a Vasil de estar tomando fotos. Entonces, lo encerraron en su taller. Hacía mucho frío, sobre todo por la noche. Lo peor era que no tenía ni idea de qué le había pasado a mi mujer. Un día vino un soldado y me trajo mis medicinas. Ahí comprendí que mi mujer seguía viva. Muchos han vivido situaciones similares. Los vecinos de Vasil y Natalia cuentan que solo en este barrio los soldados rusos mataron a 53 personas. Presuntamente una chica de 17 años fue violada. Durante semanas la familia tuvo que esconderse en esta pequeña habitación del sótano, temiendo siempre que pudieran ser el próximo objetivo. Es difícil imaginar un lugar que haya vivido más destrucción y más sufrimiento humano que Makariv. La ciudad de Bucha se ha convertido en un símbolo de los crímenes de guerra de Rusia, pero cada vez es más evidente que hay muchas más Buchas en toda Ucrania. Igor trabajaba como profesor antes de que comenzara la guerra. Ahora recorre la ciudad distribuyendo medicamentos donados. A menudo solo encuentra casas vacías en ruinas. El 90% de los habitantes de Makariv se han ido o están muertos. Sus amigos vivían en esta casa. No sabe qué ha sido de ellos. Antes teníamos una existencia tranquila y pacífica aquí. Esta familia estaba renovando su casa, estaban construyendo una casita de verano en su patio trasero. Ahí se ve el jardín de infancia. ¿Qué fue de todo eso?
Cerca de allí, Igor tiene más éxito. Encuentra a un anciano que se quedó a pesar de la destrucción. Apenas ha salido de su casa desde que comenzaron los ataques. Los soldados rusos dispararon a uno de sus vecinos en la calle. Preguntaron, ¿qué estás cavando? Él respondió, una tumba para mi perro. Entonces dijeron, bueno, pues ahora también va a ser tu tumba. Y le dispararon. Hace 3 semanas Makary fue liberada por el ejército ucraniano. Desde entonces muchos voluntarios ayudan en las tareas de limpieza. Pero los horribles recuerdos probablemente les acompañarán para siempre. Y sobre todo acompañarán a los niños que han vivido el horror de esta guerra. Los niños han sido los más afectados por la invasión a Ucrania. Naciones Unidas asegura que casi 2/3 de todos los niños ucranianos han tenido que dejar su hogar desde que comenzó la operación militar de Rusia. Son 4,8 millones de menores desplazados en pocas semanas. UNICEF ha calificado de increíble la velocidad y la magnitud de los desplazamientos, y los que permanecen en sus hogares se enfrentan con frecuencia a la escasez de alimentos y al cierre de escuelas. Esto se suma al trauma de quienes quedaron atrapados en ciudades asediadas como Mariupol. Ahora están aquí en Alemania, jugando como si no pasara nada. Pero hace unas semanas la vida cambió radicalmente para Makar y su madre Svetlana. Nos despertamos porque escuchamos disparos y bombardeos en Odessa, cerca del Mar Negro. Da mucho miedo. Es una locura. Aún no me creo lo que ha pasado. Los bombardeos y los ataques a Odessa y sus alrededores obligaron a huir a Svetlana y a su hijo. Recorrieron 400 kilómetros, pasando por ciudades y pueblos devastados, hasta llegar a Rumanía. Ahora están a salvo en Alemania, pero las imágenes que vieron quedaron grabadas en su memoria. El niño está traumatizado. Cuando oye ruidos fuertes, pregunta si los rusos han venido aquí, si nos están atacando, si vienen a dispararnos y qué podemos hacer. Pregunta, ¿tenemos que escondernos? ¿Hay que avisar a los otros? Los bombardeos y la destrucción. Esta fue también la experiencia de muchos niños alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Horst, que no quiere dar su apellido, fue uno de ellos. Solo tenía 10 años cuando vio caer las bombas. Salí y las vi volar. Cayeron en el campo. Fue una gran explosión. En ese momento, por primera vez, y gracias a Dios nunca más, sentí un temblor incontrolable en las piernas. Tiene 94 años, pero las marcas de la guerra perduran. Cuando vives la guerra de niño, quedas marcado de por vida. Y eso no se puede cambiar. Se puede reprimir, olvidar. Pero vuelve en sueños, vuelve en imágenes, está en tu mundo. Mientras Svetlana y su hijo hacen lo posible por sobrellevar la incertidumbre, Svetlana, que es médico, quiere obtener su licencia para trabajar. Su hijo va a empezar pronto la guardería. Ahora quiero darle la oportunidad de asentarse. Quiero enseñarle que todo ha cambiado, que está aquí conmigo y que todo lo que ocurre aquí es normal, que está a salvo. Nadie le hará daño mientras esté conmigo. Ahora tiene tiempo para acostumbrarse a todo. Se están acomodando en Alemania, pero esperan que la guerra termine pronto y que algún día puedan volver a su casa en Ucrania. No todos corren con esa suerte. Anteriormente hablamos con Toby Fricker, jefe de comunicaciones de UNICEF, quien se encuentra actualmente en la ciudad ucraniana de Dnipro. Le preguntamos qué medidas está tomando la organización de UNICEF para proteger a los niños de los riesgos a los que están expuestos en tiempos de guerra.
Es un riesgo cuando hay tantas mujeres y tantos niños y los hombres deben quedarse. El riesgo de tráfico y de violencia de género es enorme. Entonces lo que hicimos es establecer centros dentro de Ucrania, donde trabajamos con las autoridades en los puntos por los que pasan estas personas desplazadas. Brindamos, por ejemplo, información sobre dónde obtener atención sanitaria, información sobre los peligros del trayecto y también en las fronteras donde las mujeres y los niños cruzan a los países limítrofes. Podemos ofrecerles información sobre los riesgos de tráfico. Además, podemos asegurarnos de que esos niños están acompañados de alguien que cuida de ellos. Y actuamos con las autoridades nacionales y los organismos de protección. Bien, pasamos ahora a la economía. Como ven, ya está Rosa Casals con nosotros y la información económica. Rosa. ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias. Bueno, pues la agencia de calificación crediticia Moody's anunció que Rusia podría incumplir el pago de su deuda soberana a menos que realice 2 pagos recientes en dólares en lugar de en rublos. Rusia realizó los pagos en cuestión a principios de este mes, ambos sobre bonos denominados en dólares. Moody's dijo que la liquidación con rublos incumple los términos de los contratos y podría dejar a Rusia en falso si los pagos no se hacen en dólares para el 4 de mayo. Y mientras Europa sigue barajando un embargo sobre el petróleo ruso, Vladimir Putin ha dicho que la Unión Europea está desestabilizando el mercado energético mundial al no realizar los pagos en rublos como él mismo exigió recientemente. En un Consejo de Ministros televisado, Putin aseguró que la industria energética rusa es un actor responsable en el mercado mundial, pero que el distanciamiento de Europa de sus exportaciones ante las hostilidades en Ucrania hará que Moscú busque activamente nuevos mercados. Y también los europeos debaten sobre las alternativas al petróleo y gas rusos. Irán podría cubrir parte de sus necesidades, pero las sanciones de Estados Unidos suponen un gran escollo. Estas plataformas petroleras en aguas iraníes funcionan las 24 horas. El gobierno de Teherán no publica cifras oficiales sobre la cantidad de petróleo que exporta el país, pero se estima que las ventas al exterior han caído entre un 50 y un 90%. Eso se debe a las sanciones que Estados Unidos aplicó por primera vez en 2018. Antes de las sanciones, Irán exportaba unos 4,5 millones de barriles al día. La venta de crudo iraní solo está sancionada por Estados Unidos. Pero estas medidas asustan a casi cualquier empresa, también en Europa. Para que Alemania compre crudo iraní, Estados Unidos tiene que levantar sus sanciones a las compañías navieras sobre el petróleo y las transacciones financieras con Irán. Por ahora, ninguna naviera europea quiere transportar petróleo iraní con sus barcos y ninguna refinería en Europa quiere procesar el petróleo. Tampoco ningún banco internacional quiere manejar el pago. El miedo a las sanciones en el lucrativo mercado estadounidense es demasiado grande. El mayor comprador de crudo iraní es China, pero en lugar de usar moneda, Irán y China acordaron un acuerdo de petróleo por bienes, una especie de trueque. Sin embargo, Irán apenas adquiere productos chinos. El país, con 83 millones de habitantes, se beneficiaría mucho más de la maquinaria europea. El mayor problema de Irán son las divisas extranjeras. Si vende su crudo y recibe pagos internacionales, entonces dispondrá de divisas y podrá hacer un mejor uso de ellas, importando otros productos. Las últimas negociaciones con Irán están progresando y podrían poner fin a las sanciones estadounidenses. Pero hay escollos importantes. Teherán exige que la Guardia Revolucionaria deje de ser considerada una organización terrorista. Pero eso es una línea roja para Washington. Y por otro lado está Rusia, que no está dispuesta a dejar que el petróleo iraní le coma espacio al ruso en el mercado internacional.
Vamos con otros asuntos. Twitter anunció este viernes que pretende evitar la compra de la compañía por parte del empresario Elon Musk. La acción tiene como objetivo complicar la adquisición de más del 15% de las acciones de Twitter por parte de Musk, que ya es propietario de un 9% de ellas. La red social hizo pública esta decisión un día después de que Musk, el hombre más rico del mundo, ofreciera 43.000 millones de dólares por Twitter y amenazara con vender todas sus acciones de la compañía si su intento de adquisición era rechazado. Twitter adopta medidas para evitar que Musk compre la empresa. Lo analizamos con nuestra experta allá en Nueva York, Ana Nieto. Hola, Ana, muchos saludos. Cuéntanos cómo está defendiendo Twitter, o cómo se está defendiendo Twitter, mejor dicho, de esta OPA hostil. Pues, Rosa, el Consejo de Dirección ha adoptado la llamada píldora venenosa durante un año, una maniobra que es bastante frecuente cuando hay una oferta de este tipo, una protección frente a OPAs hostiles. Puede tomar varias formas. Una de ellas consiste en emitir acciones con descuento para el resto de los accionistas, diluyendo la posición de quien ha emitido la oferta de compra. Es algo que básicamente lo que hace es forzar a la negociación de la compra y puede llegar a acabar con ella. El plan ha sido votado por unanimidad por el Consejo, y en el Consejo hay que recordar que está Jack Dorsey, que es fundador, fue presidente de Twitter y además es amigo personal de Elon Musk. La empresa dice que está abierta a la negociación, que no está cerrada a ello, y de hecho eso es algo que está llamando a otras empresas, empresas de capital riesgo, a las puertas de Twitter. Posiblemente haya más pretendientes para esta empresa. Ana, ¿y por qué los mercados y los analistas no se terminan de creer la oferta de Elon Musk? Bueno, Elon Musk, hay que reconocerle su visión con Tesla, con SpaceX, con todas sus iniciativas medioambientales, pero su historia tiene muchos matices. En el año 2018 dijo en Twitter que quería sacar a Tesla de la bolsa y que tenía financiación para ello. Eso no ocurrió, pero como suele ocurrir con declaraciones como estas, la acción subió y eso le hizo muy rico. La SEC le investigó por esto y tuvo que cerrar un acuerdo millonario con él. En este contexto llega la OPA de Twitter, que está por debajo de lo que el mercado dice que es justo, es una OPA barata. Y además se duda de que Musk tenga la liquidez para hacer frente a esta operación. Por otro lado, no ha presentado una estructura de la oferta, es decir, el Consejo está examinando y haciendo cuentas sin números prácticamente. La prueba de que la oferta no ha convencido a nadie es que las acciones, normalmente cuando hay una OPA hostil, suben. Ayer las acciones de Twitter bajaron un 1,7%. En Twitter, en la plataforma, hay quien baraja la posibilidad de que realmente Elon Musk esté tratando de subir el precio de la acción para salir de Twitter con más dinero con el que entró. Él dice que tiene un plan B, pero nadie sabe nada de él. Interesante. Muchísimas gracias por este análisis, Ana. Buen fin de semana y hasta pronto. Igualmente, gracias. En China, los empresarios se muestran preocupados por los posibles impactos graves que pueda traer consigo el prolongado confinamiento de Shanghái. Los fabricantes de autos han tenido que detener la producción debido a la imposibilidad de conseguir las piezas para armar los vehículos, toda vez que los proveedores han tenido que suspender sus operaciones por los confinamientos. La ciudad de 25 millones de habitantes completa ya semanas en un estricto encierro dictado por la política cero COVID del gobierno. Los gigantes del transporte marítimo también advierten de que el cierre de Shanghái ha paralizado el puerto de contenedores más activo del mundo. Y vamos con información de América Latina, Javier. Efectivamente, Rosa, una noticia a la que damos seguimiento desde el día de ayer. La Asamblea Nacional no consiguió finalmente los votos necesarios para discutir el veto presidencial al proyecto de ley que despenaliza y regula el aborto en caso de violación. Con ello, el texto modificado y más restrictivo, redactado por el Ejecutivo del presidente conservador Guillermo Lasso, se transformará en ley. De esta manera, en Ecuador, una niña, una adolescente y mujer podrá acceder al aborto por violación hasta las 12 semanas de gestación, previo a la presentación de una denuncia ante la Fiscalía o declaración juramentada ante un notario. Y la violencia entre israelíes y palestinos continúa en aumento en días en los que judíos, cristianos y musulmanes celebran periodos sagrados en sus respectivos calendarios. Los eventos de este Viernes Santo se vieron marcados por disturbios entre fuerzas de seguridad israelíes y manifestantes palestinos. En el complejo religioso de Al-Aqsa, en Jerusalén, más de 150 palestinos resultaron heridos.
Violencia en un momento en que los líderes religiosos llaman a la paz. Miles de musulmanes se reúnen en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén, para el rezo del viernes. Testigos afirman que todo comenzó cuando un pequeño grupo empezó a arrojar piedras a la policía israelí. Los agentes respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma. Accedieron a la explanada de las mezquitas y detuvieron a cientos de personas. Los servicios de emergencia de la Media Luna Roja afirman haber atendido a más de 150 heridos. Las fuerzas israelíes reportan 3 oficiales heridos. La vecina Jordania y la autoridad palestina acusan a Israel de escalar la situación. Esta opresión y la barbarie israelí han reprimido a nuestra gente y han vaciado el recinto de la mezquita de Al-Aqsa ante la mirada del mundo entero. Condenamos estos hechos. Israel afirma que no tiene ningún interés en interrumpir la oración y que solo respondió a la violencia. La mezquita Al-Aqsa es el tercer lugar más sagrado para el Islam. Se ubica a su vez en uno de los lugares más sagrados del judaísmo, el Monte del Templo. Los disturbios y las tensiones suelen intensificarse durante las festividades religiosas. Los musulmanes celebran ahora el mes de Ramadán y la comunidad judía se prepara para la Pascua judía que recuerda su éxodo a Egipto. Muchos cristianos visitan Jerusalén durante la Semana Santa. A pesar de la violencia, el Vía Crucis se celebró en su recorrido histórico según marca la tradición. El Viernes Santo es muy importante para nosotros. Precisamente hace poco, al cruzarme con musulmanes celebrando el Ramadán, pensé qué especial era que todos los creyentes de cada religión estuviésemos todos orando, todos en el mismo lugar. Rezo para que encontremos una solución conjunta y para que Jerusalén se convierta en lo que significa su nombre, un lugar de paz. En las últimas semanas, la escalada de la violencia se ha cobrado la vida de al menos 14 israelíes y 25 palestinos. Los creyentes seguirán orando para que sus deseos de paz se hagan realidad. Antes de irnos, este Viernes Santo, unos 10.000 fieles acogieron al Papa Francisco en el Coliseo de Roma, en Italia, donde presidió el Vía Crucis después de 2 años en los que esta ceremonia fue suspendida por la pandemia. La celebración del Vía Crucis conmemora el martirio y muerte de Jesús y se extiende hasta casi la medianoche. Durante la ceremonia, varias familias han llevado la cruz hasta llegar al Papa, encargado de pronunciar una oración final. Este año, el Vía Crucis, el rito más simbólico y multitudinario de la Pascua romana, transcurre, como no, con la guerra de Ucrania como telón de fondo. Con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en nuestro sitio en internet dw.com y en nuestras redes sociales. Yo soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo que trabaja para ustedes este viernes aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.